Hola, episodio número 36 ya del ciclo Libros para Atorrantes. Mi nombre es Ariel Garis y en esta oportunidad vamos a hablar del Matadero de Esteban Echeverría, considerado el primer cuento argentino y escrito hacia el año 1838, 1840 para algunos, y publicado póstumamente, recién en 1871. Claro, al tratarse de un cuento, no constituye en sí un libro. Lo que pasa es que se lo suele editar junto a otras obras del autor. Por ejemplo, en esta oportunidad está con La Cautiva, un poema. Y en otras ediciones está solo, acompañado de ilustraciones, de comentarios, de notas biográficas, etc. Bien, el mercado editorial es variado. Vamos a hablar sobre algunos datos biográficos de Echeverría antes de pasar al cuento. Porque el cuento tiene un marcado contenido político. Es un cuento militante, si querés definirlo de alguna manera, como para empezar. Y ese cariz político que el cuento tiene no se puede entender sin antes hablar sobre la trayectoria política del autor. Esteban Echeverría nació en Buenos Aires en 1805 durante el virreinato del Río de la Plata. Virreinato del Río de la Plata, Provincias Unidas, Confederación Argentina, República Argentina. Son denominaciones que nuestro país tuvo. Murió exiliado en Montevideo en 1851, cuando debió escapar de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Dictadura, gobierno fuerte, dictadura legal, ¿no? Entre comillas. Bueno, eso cada uno que me escuche va a tener sus propias interpretaciones sobre ese periodo, que Rosas tiene una primera gobernación que va de 1829 a 1832 y una segunda gobernación en la provincia de Buenos Aires que va de 1835 a 1852, cuando es derrocado en la batalla de Caseros. Su segundo gobierno es asumido con no solo facultades extraordinarias, sino también con la suma del poder público, aunque plebiscitado, ¿no? Y con el aval popular. Echeverría fue un fuerte opositor al régimen rosista, y es por eso que se debió su exilio, y es por eso también que se debe la escritura, la redacción de El Matadero. Ahora bien, Echeverría estudia en el Colegio de Ciencias Morales y durante la presidencia de Bernardino Rivadavia en 1826 va a ser becado para estudiar en Europa. En Francia, y en un viaje que hace a Alemania, bebió de la copa del romanticismo, como para decirlo de forma poética. Y al regresar al país, al comenzar la década del 30, cuando apenas comenzaba, trae consigo, ¿no?, el ideario romántico, la estética del romanticismo, el gusto por lo local, por lo natural, por el paisaje bucólico, por la descripción de los paisajes, esa fascinación por la naturaleza, y desde el punto de vista político, el socialismo utópico, ¿no?, cuya influencia es
fue Henri de Saint-Simon, ¿no? Y bien, con todas estas ideas llega a Buenos Aires, pero claro, se encuentra con otro panorama. 1832 publica Elvira, o la novia del Plata, y allí comienza su carrera literaria. Al mismo tiempo, su carrera política, porque al asumir Rosas la segunda gobernación, Echeverría va a entablar diálogos, ¿no? Y encuentros con jóvenes cultos, jóvenes, entre comillas, civilizados, por supuesto, partidarios del unitarismo, y se van a comenzar sus reuniones en el salón literario que lideraba Marcos Sastre. Hacia 1837, ¿no es cierto?, Echeverría dio a conocer rimas, y dentro de rimas está el poema La cautiva, la descripción del desierto, la pampa, los indios, los gauchos, etc., ¿no? Estamos en un enfrentamiento entre dos grupos políticos, federales y unitarios, cuyo odio no resuelto hasta el día de hoy, porque ese odio fue teniendo distintas nomenclaturas, ese odio tan profundo, tan arraigado en las conciencias argentinas, claro, no podía resolverse de otra forma que no sea por la vía violenta. El rosismo, que por supuesto, es una expresión del federalismo, está siempre emparentado con la barbarie, con el gauchaje, con los negros, los mulatos, con el pueblo. Mientras que los unitarios están emparentados con Europa, la civilización, y acá en este caso el romanticismo, que llega al Río de la Plata de la mano de Esteban Echeverría. Estos jóvenes, ¿no?, van a constituir, son Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, ¿no?, van a constituir lo que se conoce como generación del 37. La generación del 37 es un grupo de intelectuales, entonces, de fuerte influencia europeísta, ¿no?, y opositores al gobierno de Rosas. Hacia 1838, Echeverría funda con sus compañeros la Asociación de Mayo. La Asociación de Mayo hace que el salón literario cobre este carácter político, ¿no? Rosas se entera de que esto es un hervidero de intelectuales, de ideas, ¿no?, de productores de ideas que son opositores a su gobierno. Entonces los persigue, y esto obligó a Echeverría a exiliarse en Montevideo. Desde allí también va a publicar el Dogma Socialista, ¿no?, donde está su credo, su ideología, ¿no?, su programa político, ¿no?, que constituye el Dogma Socialista, junto con el fragmento preliminar al estudio del derecho de Alberdi, Facundo, de Sarmiento, ¿no?, van a ser los libros bases, ¿no?, para después llevar adelante la organización nacional, ¿no?, a partir de 1853, de la sanción de una constitución, por supuesto junto a las bases de Alberdi. El cuento que, insisto, es del 38 o del 40, ¿no?, comienza con un cuadro de costumbres, ¿no?, y en este costumbrismo, ¿no?, hay una exageración sobre las formas, sobre los diálogos, y
a la hora de la descripción de los personajes. Bueno, el cuento comienza con la descripción de una lluvia, una copiosa lluvia, ¿no? Desatada sobre Buenos Aires en tiempos de Cuaresma, ¿no? Y que hizo que ante la Eucaristía de carne, ¿no es cierto?, había una prohibición por parte de la Iglesia del consumo de la misma, y solamente niños, enfermos y extranjeros podían comer carne. Pero la lluvia hacía que las vacas no pudieran ingresar a la ciudad. Y también la lluvia no permitía que los alimentos pudieran ser consumidos. Entonces, esto elevó el precio de los mismos y cundió el hambre sobre la ciudad. El gobierno resolvió el problema haciendo al matadero 50 cabezas de ganado. Rosas envía 50 cabezas al matadero y allí son faenadas, ¿no? Y la primera vaca en ser faenada es enviada al restaurador, como se lo llamaba Rosas. Los primeros animales son para Rosas, para la iglesia, para los hombres del clero. Echeverría nos quiere decir que el gobierno de Rosas estaba, se llevaba muy bien con el clero, ¿no? Y que la lluvia, la gente, el pueblo creía que la lluvia y todas las calamidades que sobre la ciudad de Buenos Aires caían era por culpa de las herejías de los unitarios, ¿no? Entonces aquí vemos esta cosa, ¿no?, de emparentar a lo popular con lo católico y a Rosas con el clero, ¿sí? Y a los unitarios como libres pensadores. Claro, y los federales tienen, por supuesto, Rosas, su séquito, tienen son los que consumen los mejores cortes, ¿no? Pero claro, 50 cabezas no es nada para alimentar a toda la ciudad. Hasta que se faena el último novillo, y que acá quiere decirnos Echeverría que los federales eran tan tontos que no sabían distinguir si era una vaca, un toro. Él mismo se escapa, mata a un chico, deambula por las calles de la ciudad hasta que es faenado, ¿no?, de forma brutal por los gauchos del matadero. La mazorca que hacía, que después se va a conocer como la mazorca, la policía de Rosas, ¿no? Hasta que, bueno, desaparecieron todas las cabezas. Y en el matadero, el mata 7, cargado de la faena, ve pasar a un unitario montado a caballo y hacia él van, ¿no? Es un unitario y van a hacer lo mismo que hicieron con el toro al unitario. Lo torturan, el juez del matadero simboliza la justicia federal, que no era objetiva, que no era imparcial, y el unitario es degollado, torturado, en fin. Una escena violenta, muy, muy sanguinaria, ¿no?, la que muestra Echeverría. Cuando Echeverría tiene que describir a los gauchos rosistas, violentos, asesinos, lo hace de una forma brillante desde el punto de vista literario. Ahora, cuando tiene que describir al unitario es muy pobre en la descripción. Entonces, la fascinación que tienen un poco los unitarios y los civilizados por el mundo bárbaro, a ese mundo que en definitiva necesitan, porque si no, ¿cómo saben que son civilizados? A mí me define lo que soy, pero también me define lo que no soy. Y eso debe ser descrito, es lo que hace Echeverría. Y al mismo tiempo hay también un desdén hacia las clases más populares, ¿no?, y hacia lo que son negros, mulatos. Es un cuento sumamente clasista. Bien, esto es lo que te quería comentar del matadero. Hay un trabajo mío, Autopsia, más editado en YouTube, que hicimos con un amigo, podés buscarlo. Bueno,
Hasta el próximo Libros para Atorrantes. Chao.